ni más, pero ni menos. Secretario Ebrard, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Lo Pues planteaste sí, en ayer efecto. con dos pinceladas del internacionalista que eres. Estamos ante un cambio de época extraordinariamente relevante, secretario. Sí, yo diría que estamos entrando con todo lo que implica a un nuevo orden en el sistema comercial del mundo. Veníamos de un sistema basado primordialmente en las reglas del libre comercio en general, la Organización Mundial de Comercio, la cláusula de la nación más favorecida y con algunos sistemas más o menos imperfectos, pero funcionales en cuanto a solución de controversias, y ahora estás entrando a otra etapa en la que yo diría, para resumirlo, es un sistema de desventajas comparativas, porque como hay aranceles unilaterales para los 185 países que comercian con Estados Unidos, pues ahora la pregunta es quién tiene el costo menor respecto a los demás para poder participar en ese mercado. Y ahí Eso va somos a tener nosotros, muchísimo. ¿no? La carcasa del TEMEC nos salva esa parte, pero nos perforan el tratado con estos aranceles que nos dejaron, secretario. Bueno, tenemos, mira, más o menos 2/3 partes de nuestro comercio con Estados Unidos quedan con arancel cero. De Estados Unidos tiene 14 tratados de libre comercio con 20 países y el único tratado en el que respetaron el tener aranceles cero en una buena parte de los productos es el caso del tratado que tienen con México y Canadá. Entonces, eso es una buena señal que haya sobrevivido el tratado, porque la preocupación hace muy poco tiempo era si sobreviviría incluso. Sí. O sea, si ya estaríamos incluso en este momento hablando de otra cosa. Entonces, sobrevive el tratado, es una buena noticia y cubre aproximadamente 2/3 partes de nuestro comercio que tiene hoy aranceles cero, cuando los competidores de todos esos productos pues van a enfrentar ya desde ya aranceles mucho más altos, depende de qué país se trate, ¿verdad? Pero todos los demás tienen una situación más desventajosa. Ahora, en los próximos más o menos 40 días, tenemos que negociar lo relativo a industria automotriz de acero y aluminio, que más o menos estás hablando de aproximadamente un 20% del total de las exportaciones de México. Un poquito más, pero por ahí ¿Y de qué es el están número. colgados esos? Ya te había tocado negociar, secretario, el tema del acero y aluminio, después con el TEMEC las quitaron. ¿Pero de qué están colgados? ¿Un argumento de seguridad nacional? Pues la verdad es que es la parte sustantiva de la promesa de Trump a su constituency de traer, bueno, en primer lugar, reducir el número de vehículos que están importando y número dos, traer a Estados Unidos la fabricación. La verdad de las cosas es que le pusieron 25% a todos los vehículos que llegan a Estados Unidos. La verdad de las cosas es como funciona hoy la industria. México y Estados Unidos están sumamente integrados. Pues sí. Y Y entonces ya entran y tomaron una... salen los coches, ¿no? No hay manera de decir esto se hace en México, esto en Estados Unidos. Mira, la verdad es que pasa, hay una paradoja. Las armadoras, me lo explicaba el bisnieto de Ford el otro día, que me pareció muy lúcido su comentario, porque me decía, mira, mi bisabuelo cuando empezó a hacer el Ford T, amén de que era una tecnología muy simple, producían la mayor parte de ese vehículo in-house o con empresas que estaban en Detroit. Entonces, pero más o menos para que te des una idea, el, más del 70% del vehículo se hacían las plantas de Ford. Pues hoy en día estamos sacando lo opuesto. Lo que hacemos nosotros en nuestras plantas es básicamente armar piezas de cientos de empresas que trabajan con nosotros. Por eso nos dicen armadoras. Entonces, México es una pieza clave, una parte clave, porque es el 40% de todos los vehículos, estén terminados en México o en Estados Unidos, se hacen en México. Entonces, imagínate cuando nos ponen una tarifa, el problema que puede significar un arancel. ¿Y qué los van a A meter a mayor una abunda. especie de tomografía computarizada para ver este tornillo lo hicieron en Argentina, este tornillo lo hicieron en Corea, Marcelo? Pues lo que establecieron fue un sistema en donde el secretario de Comercio hace esa evaluación modelo por modelo Ay. y fija una tasa de descuento por modelo.
¿Qué es una tasa de descuento? Pues cuántos componentes tienes de Estados Unidos en primer lugar. Ahora, hay una gran discusión que todavía no resuelven y es en la que vamos a participar de, bueno, qué o cómo vamos a manejar esto de manera que no provoque un costo inmenso para todos los que estamos participando, tanto las empresas como las que ya dije que surten nosotros, más Estados Unidos, más Canadá y otros países. Claro. Y eso, los más integrados somos nosotros. Eso quiere decir que de todas maneras el arancel más bajo en promedio lo vas a tener tú, Sí, sí. pero tenemos que tratar de reducir al máximo esa carga, porque sí tiene muchos impactos y va a reducir la demanda de autos también. Oye, Ese dile a será otro Lotni que lo problema. vas a acusar con Musk, ¿no? El Departamento de Simplificación Administrativa está creando más burocracia. Pero te pregunto, esos aranceles, o sea, ese argumento, que es una Sí. promesa de Trump, primero, viola el sentido, viola la esencia de un tratado de libre comercio, y la otra, ¿es Sí. una atribución que puede tomar el presidente de los Estados Unidos o es algo que compete al Congreso, Marcelo? Bueno, hay un debate en Estados Unidos porque originalmente las facultades relativas al comercio exterior eran del Congreso, me estoy refiriendo desde el inicio de la Constitución de Estados Unidos. Ujú. Pero a esta fecha, si tú lo que están haciendo, pues invocaron una cláusula que es la 232, que es como una cláusula de excepción Sí, la a las seguridad nacional, obligaciones, ¿no? De ahí se a las cuelgan. obligaciones internacionales de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasaría si en esos 40 días no llegas a un acuerdo? Bueno, nosotros, agotados los plazos de consultas y de negociaciones, pues tenemos los caminos que nos marca el Tratado de Libre Comercio vigente, que Mm. sería iniciar y pedir el panel correspondiente porque es claramente violatorio al tratado y segundo, es violatorio a las cartas paralelas que firmó México en 2018 con Estados Unidos, que señalan que no puedes imponer al amparo del 232 aranceles a los vehículos que exporta México. Así dice la carta y es parte integrante del tratado, man. Ya, claro, O sea, se tiene la misma sustantiva. fuerza jurídica. Oye, y Entonces, ubícame, eso es lo que... entiendo que habíamos ganado un panel, Canadá y México, sobre tema de reglas de origen del sector Sí. automotriz. ¿Tiene algo que ver con el tema que estamos comentando, secretario? Pues ese panel estaría en la línea que te comentaba yo, Ah, es mira. decir, no puedes establecer un trato discriminatorio a las partes hechas en México respecto a las partes hechas en Estados Unidos, porque viola claramente el tratado. Mm, Entonces, el tiempo de consulta que nos hemos dado no, está establecido en las cartas, en las dos side letters, mm, respecto a acero, aluminio e industria automotriz, está establecido 60 días. Ahora, ¿por qué te dije 40, no? Porque hay una disposición en la proclamación del presidente Trump que establece que el 3 de mayo tendrá que establecerse, definirse por el secretario de Comercio, las reglas aplicables a las autopartes. Entonces, lo tomamos nosotros como que en ese tiempo, en ese lapso, tenemos que resolver todo lo que estamos refiriendo. Todavía tenemos el recurso que te refiero. Por eso me pareció muy importante que en la proclamación, pero la decisión de aranceles recíprocos anunciada por el presidente Trump apenas ayer, eh, se mantenga el tratado, sí. porque quiere decir que Estados Unidos en su decisión ha resuelto sujetarse a las disposiciones del tratado también. Aunque Mm, parezca contradictorio, es así. sí. Entonces, vamos, nosotros tenemos ese recurso, mano. De Ah, no ser eso, pues ya no tendríamos ninguno. y entiendo que hay dos elementos. Hay uno que tenemos un arancel móvil, ¿no? Que lo podría bajar si nos portamos bien de 25 a 12 y está por la posibilidad de adelantar un poco la revisión del TEMEC. Si te entendí bien, estaría en interés de México quizá adelantar la revisión del propio tratado, Marcelo. Pues para nosotros lo más interesante o inteligente es reducir la incertidumbre lo más pronto que podamos, Mm, porque la incertidumbre tiene un efecto agregado peor, inclusive que el arancel. ya. Es decir, la incertidumbre lo que hace es que frena la inversión y te complica la vida muchísimo. Entonces, si pudiéramos tener la revisión del tratado más pronto, pues estaríamos muy contentos. Ahora, ¿sobre qué va a depender? Pues va a depender de cómo evolucionan las negociaciones globales, porque yo creo que estamos entrando en una negociación. O sea, sí cambió el orden comercial mundial, pero dudo mucho que se quede como está, por dos razones. Una, porque
va a haber procesos de negociación que le interesan a Estados Unidos, por ejemplo, con la Unión Europea y con otra serie de países, Japón, Corea del Sur, en fin, y con China inclusive. Y segundo, porque el mercado te está presionando mucho a buscar una salida que atenúe los impactos económicos de esto. Digo, el mensaje del mercado es tremendo. Sí. Lo que viste. Pues hoy eh, cantaron los maestros cantores de Nuremberg, los mercados. Digo, las empresas son las más afectadas. Digo, los gobiernos naturalmente tienen que negociar esto, pero para las empresas son pérdidas millonarias y decisiones de inversión que habían tomado pues hace muchos años. Marcelo, ¿me permites que ponga una breve pausa y regresamos? sí, por supuesto. Pausa, volvemos. Estoy conversando con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El secretario Marcelo Ebrard, platicábamos, Marcelo, de la reacción de los mercados y pues hay advertencias, incluida la Fed, diciendo que podríamos tener una ralentización de la economía mundial y probablemente un rebrote de la inflación, esto a nivel global. ¿Cómo ves las cosas? Sí, bueno, yo creo que la reacción de los mercados ha sido muy fuerte. Normalmente cabía esperar que si fuese, está por verse si va a ser más profunda o esto puede desencadenar una situación todavía más difícil. Eso será una presión muy grande para tamizar o atenuar los efectos de las tarifas y viéndolo positivamente, pues puede ser un freno, puede ser una restricción a la política que se está siguiendo y probablemente que se corrija muy pronto, pudiera ser. Ahora, México, ¿cómo queda? 2/3 de tu comercio exterior no tienen aranceles. En la parte automotriz y acero aluminio empezamos negociaciones la semana que entra. Vamos a buscar tener las mejores condiciones posibles respecto a nuestros competidores. Para México, si se logra que esta crisis no traiga consecuencias mayores, vamos a ver cómo evoluciona y nos preocupa desde luego, pero para México a mediano plazo, es decir, ya en unos meses, nos pondría en una situación muy ventajosa porque a nuestros competidores pues tienen tarifas o aranceles mucho más altos que los nuestros. Entonces pudiera llegar a ser una oportunidad para México muy significativa. Es lo que yo vería si mantenemos la dirección que actualmente tenemos. Preguntarte, la idea está del nearshoring, de que hubiese, digamos, inversiones que se retomaran en la región para hacerla más competitiva. En este caso, choca con esta idea del presidente Trump de llevarse toda la inversión a los Estados Unidos. Ahora estaríamos hablando de near trading o de algo diferente, es decir, va a seguir disputando inversión por inversión. Veo que algunas decisiones, supongo que serán temporales, las de Stellantis o la de Johnson Johnson, que veo que la farmacéutica está apostando fuerte, pero como está más preocupado por repatriar inversiones que por propiamente jugar con toda la región. Marcelo, ese tema, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, en la medida que tenemos cero de aranceles en 2/3 que son muchos sectores, está electrónica, eléctrica, están dispositivos médicos, está todo lo agropecuario, por supuesto, está textil, vestido, calzado, en fin, toda una gama. Y ahí tenemos, como te decía yo, una situación en la que no tenemos aranceles ni ninguna otra restricción, pues yo vería todas las condiciones para que la inversión en eso crezca. Y en el caso de industria automotriz y acero y aluminio, lograr mejores condiciones que cualquier otro país debe ser nuestro objetivo. Y será en los próximos 40 días que podamos ver si llegamos a eso o no llegamos. Yo espero que sí. Entonces tendríamos una gran oportunidad. Ahora, no porque Estados Unidos estuviese pensando en un nearshoring indiscriminado. Obviamente, ellos tienen una política claramente expresada en los aranceles sobre industria automotriz para restringir el crecimiento de exportaciones hacia Estados Unidos. Para mi punto de vista es, pues a lo mejor logran que algunos procesos se vayan a Estados Unidos en la fase final, pero muy difícilmente pensaría yo que se va a dar una relocalización a gran escala. Ese sería mi punto de vista, porque los costos son tan altos que puedes hasta quebrar a las empresas, puedes poner en riesgo su viabilidad. Que es lo que hace profundamente incomprensible ese modelo. Oye, preguntarte para dejarte ya ir, que sé que tienes otros asuntos que atender. El informe este del USTR sobre obstáculos a la competencia, ¿cómo hay que leerlo, secretario?
Pero yo creo que están tratando de fijar, primero, justificar las decisiones que han tomado y segundo, establecer las bases de la negociación con cada país, ¿no? Mm. Entonces, los puntos que ves ahí, pues seguramente son los que USTR va a tratar de argumentar respecto a México. Y bueno, pues nosotros ya nos ayuda para tener claro cuál es su agenda y también plantear la nuestra. ¿Qué es competencia Lo, económica y regulación de telecomunicaciones? pues tiene ahí varios puntos. Empresas del eh, Estado al- también, ¿no? sí, pero pues algunos medio difusos, ¿no? Por lo que vi en la redacción. Mm, Y creo que los vamos a poder, digo, ya me queda claro cuál es la agenda, pero incluso yo pensaba que iba a ser una agenda peor, mm. la que Ah, bueno. íbamos a tener. Oye, ya llevas Entonces, dos, la del 19 y esta. Estaría bien que algún día hicieras un sí, comparativo. Digo, el resultado este es que quebraron el sistema comercial internacional, pero interesante sí. comparar las dos coyunturas y los dos equipos de Trump, Marcelo. Claro que sí, lo haremos en algún momento. Estoy tomando mis apuntes para ya después hacer mi relato de esto, porque le puede servir sobre todo a las próximas generaciones de negociadores mexicanos. Hay que tener la visión Mm. y la versión de quienes estamos defendiendo a México o representando a México en estos dos procesos, mano. Y que eso sirva pues, para los que vengan después de nosotros. Mm. Oye, y digamos el contenido de las relaciones internacionales regresan a ser básicamente comercio internacional, o sea, se resignifica la idea de las relaciones internacionales, ahora pues poniendo el comercio en el centro. Pues es que el origen de parece que el origen del diseño, la disputa, el debate es la distribución del poder económico relativo de unos países respecto a otros, sobre todo Estados Unidos versus Asia, particularmente China, y la decisión de Estados Unidos de restringir el crecimiento de su déficit, porque piensan que no lo van a poder financiar si Ya. sigue creciendo como va. Entonces, hay un contenido esencial geopolítico en todo lo que estamos viendo con el Mm. comercio. Pues cosas interesantes nos ha tocado ver. Secretario Brad, como siempre, muy agradecido contigo. Gracias, mucho gusto saludarte y a tu auditorio. Muchas gracias. Muy buenas Saludos, noches. el secretario Ebrard, para fortuna nuestra, hoy platicando con usted de varios temas. Échele un vistazo a este informe sobre los obstáculos a la competencia del USTR. Está por otro lado pues, el secretario de Comercio. Y bueno, pues todo lo que viene ya nos lo ha explicado el secretario Ebrard. Fíjese que